Presenta Internet Fácil Turbo de Movistar. Más velocidad, más posibilidades de compartir. Y Citi, para sus préstamos personales. Muy buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas. Estamos en otro capítulo de este programa que procura dar información clave para entender, para comprender la realidad política nacional. Vamos a estar hablando sobre el gobierno y sobre la interna del gobierno, sobre el rumbo de la política económica, sobre lo que ha pasado en estos últimos días. Lo vamos a estar hablando con el senador Eduardo Lorier, secretario general del Partido Comunista, que viene de participar en la reunión de todo el fin de semana del Comité Central del Partido Comunista, en el cual estuvieron analizando estos temas, el último proyecto de ley sobre cambios tributarios. Sobre eso vamos a estar hablando más adelante. Pero ahora estamos recibiendo a un invitado que fue vicepresidente de la República, que estuvo como protagonista, como uno de los principales arquitectos del acto político por excelencia de la historia partidaria uruguaya, que es el acto del Obelisco de 1983, una figura política muy relevante que tenemos el honor de recibir aquí en Claves Políticas en Nuevo Siglo TV. Gonzalo Aguirre Ramírez, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted, Nelson, por su presentación y su generosidad y por la invitación. Nada, es un gusto realmente hablar. Vamos a hablar de historia, pero vamos a hablar de historia trayéndola al presente y a su mirada política. Recordando a 28 años de aquel acto que tuvo un significado muy importante. ¿Cómo se gestó aquel acto para que pudieran estar en un mismo estrado dirigentes políticos de los sectores más diversos? Bueno, brevemente voy a tratar de hacerle un raconto de los hitos. Nos reuníamos en ese año 1983 casi todos los domingos de tarde en la casa del profesor Juan Pibel Devoto, de Yauri 484, el doctor Jorge Valle, el doctor Tarío, el doctor Sanguinetti, Fernando Liu, Carlos Julio Pereira, yo y el dueño de casa. Y uno de esos días, en la primavera, allí por principios del mes de octubre, creo, el doctor Jorge Valle fue el que lanzó la idea, la propuesta de hacer un acto, creo que ya de entrada dijo, en el Obelisco, cuando estemos a un año de lo que tienen que ser las elecciones del año siguiente. Todos asentimos, pero yo creí que era un exceso de ingenuidad, que los militares iban a decir que no, pero claro, inesperadamente dijeron que sí. Entonces, cuando dijeron que sí, hubo que resolver una serie de problemas prácticos. Uno de ellos, me lo recordaba hace poco el doctor Sanguinetti, es si invitábamos o no invitábamos al Frente Amplio, que por supuesto estaba proscripto por unanimidad. Y en realidad lo desproscribimos nosotros, porque prevaleció la tesis de invitarlo, que teníamos que estar todos, que íbamos hacia un Uruguay sin proscripciones, y si a los militares, al gobierno no le gustaba, bueno, nosotros los íbamos a invitar. Y entonces le invitamos a que nombraran representantes, que lo fueron el antiguo senador del Partido Socialista, el doctor José Pedro Cardoso, con quien llegué a compartir funciones en el Senado en el año 85, y el arquitecto Juan Pablo Terra. Y nos reuníamos también en la casa de Pibel Devoto. Hubo alguna reunión en la casa de don Juan Vicente Chiarino, donde se discutió la fecha entre Oliú y Siganda. Oliú quería que fuera el 30 de noviembre, fecha de la victoria del Partido Nacional en 1958 y fecha del plebiscito, del no, que estaba muy fresquito. Y Siganda se oponía, al final llegamos a una conclusión, tiene que ser un domingo, y el último domingo de noviembre, con otra fecha, va a ser el día de las elecciones el año siguiente, si salimos adelante. Bueno, luego había que redactar un texto. Entonces nos reunimos el domingo 20, el acto fue el 27, en los altos de la casa de Pibel Devoto, porque él siempre recibía en el comedor, pero ahí no entrábamos. Creo que los únicos sobrevivientes de esa reunión somos el doctor Sanguinetti, el señor Siganda de la Unión Cívica y yo. Carlos Julio Pereira no estaba, porque creo que, no porque estuviera proscrito, no integraba el directorio del partido, y era la mesa del directorio. Oliú, Silveira Zavala y yo con Pibel Devoto. Y Tarío trajo un texto escrito porque se había acordado que no iba a haber oradores de cada partido, sino una proclama, un único texto que reflejara el pensamiento de todos y del pueblo uruguayo también. Y había traído un texto y lo leyó, y estaba muy bien. Tarío era un hombre que escribía muy bien. Pareció que ahí terminaba el asunto, pero
el profesor Pibel Devoto dijo, el doctor Aguirre ha redactado otro texto. Yo lo había redactado porque él me lo había sugerido. Me dijo, el que redacta es el que decide. Entonces yo redacté un texto, que es este. A ver si lo podemos mostrar. Este es el original escrito por usted. El original manuscrito escrito por mí en el domicilio familiar de Boulevard España 2815, en la mañana del 19 de noviembre del año 1983, a la luz de una lámpara de bronce que aún conservo en mi poder, que era de mi bisabuelo, el doctor Gonzalo Ramírez. Bueno, este es está deteriorado, por eso yo lo quiero entregar, creo que es mi deber entregarlo al Archivo General de la Nación. Ya he hablado con la señora del profesor Barrán, la profesora Alicia Casas, que es la directora del museo, para entregar el texto, que el doctor Sanguinetti lo hizo escanear por el señor Alfredo Testoni y queda magnífico en un papel tipo cartulina, pero este es Sanguinetti el original. Está escribiendo un libro, ¿no? Sí, está escribiendo un libro sobre la salida de la dictadura. Tiene 4, es decir, son anverso y reverso, 3 hojas y media. Y estaba escrito a mano. Sí, manuscrito. Tiene algunas abreviaturas, por ejemplo, empieza diciendo los PP uruguayos, son los partidos políticos. Los partidos políticos. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Cuando yo terminé... Todavía no perdona que lo interrumpa, pero todavía no sabía quién iba a leer esta proclama. Claro, cuando yo terminé de leer el texto, el doctor José Pedro Cardoso dijo, solo faltaron los aplausos. Entonces el doctor Tarigo, con generosidad y nobleza, dijo, sí, la verdad, el tono del doctor, el documento del doctor Aguirre tiene más tono de proclama, es más enfático, va a motivar más a la gente. Sí, cada uno leyó el suyo. Y entonces yo dije, no, pero en el texto suyo hay conceptos que faltan en el mío y que están muy bien. ¿Por qué no hacemos de los dos textos uno? Y se quedó en que nos juntáramos, pero al día siguiente él se había ido a Buenos Aires con el doctor Sanguinetti, se venía la fecha, entonces yo armé el texto. Aquí están los párrafos, que son 5, del texto del doctor Tarigo. Para intercalar acá. Para intercalar, y como les he contado a ustedes fuera de cámaras, el profesor Pibel dijo, no se le notaron los puntos de sutura al documento, no parecía un documento redactado por 2 personas. Porque además distintas. Tiene un estilo muy especial, ¿no? Recordamos, el final es un final espectacular, ¿no? Dice, gritemos bien alto y todos juntos para que nuestro grito rasgue la noche y sí, pero como no fue de noche, yo después tuve que cambiar porque no dejaron que fuera de noche, rasgue el firmamento. Rasgue el firmamento. Y Alberto Candó, que leyó la proclama porque también lo propuso, fue idea de Pibel Devoto, y le dijo Alberto Candó, que era un hombre identificado con la izquierda, con el comunismo en Uruguay. Sí, que fuera, pero era un actor. Pero Alberto Candó era una figura nacional, un estupendo actor, y bueno, nadie lo vio como un referente o un militante político, se le vio como lo que era, un gran actor que interpretaba el documento, lo interpretó a las mil maravillas, y lo leyó con aquella voz formidable que tenía, y bueno, fue todo un éxito. Y también fue idea de Pibel Devoto que quien leyera la proclama fuera Alberto Candó. Bueno, que terminaba hablando de que ese grito, de modo que ningún sordo de esos que no quieren oír diga que no lo escuchó. Viva la democracia, viva la libertad. Y él le agregó, yo no había puesto, viva la República, eso lo agregó Candó. Ah, claro, los vivas son viva la democracia, viva la libertad, viva la patria. Sí. Y él agregó viva la República. Bueno, es un documento histórico. Sí, que antes que se rompa del todo, porque se está deteriorando el papel... Lo va a entregar al museo. Se lo voy a entregar a la directora del museo como corresponde. El significado de ese acto, decíamos... del archivo, no del museo. Del Archivo General de la Nación. Aguirre, decíamos, el significado de ese acto fue muy importante para marcar la cancha en aquella época, ¿no? Sí, en aquel momento creímos todos que, bueno, después de eso estaba el partido ganado, pero no era así. Hubo todavía que sudar tinta, hubo después discrepancias entre los partidos, el retorno de Wilson al país creó una situación especial porque los militares no aceptaron de ninguna manera que fuera candidato, para ellos era su enemigo público número 1, y bueno, en esas condiciones el Partido Nacional no podía aceptarlo. Claro. Entonces se marginó, se llegó al Club Naval, hubo que ir a elecciones con proscriptos, cosa que se había dicho lo contrario en el documento, bueno, pero mirado con perspectiva histórica, hay que ponerse, lo dije yo una vez en España delante de Tarigo y Sereñi, y hablábamos cada uno en nombre de cada partido, hay que situarse
¿En qué posición estaba el Frente Amplio con los presos políticos, con los miles de exiliados? ¿En qué posición estaba el Partido Nacional con su candidato preso? ¿En qué posición estaba el Partido Colorado mucho más ventajosa? Y dentro de todo, todos teníamos un anhelo de que terminara la dictadura. El doctor Quijano, antes de fallecer, había escrito más de un editorial sosteniendo que estaban colgados del pincel los militares y que el régimen, como en la Argentina, iba a terminar cayéndose solo. Pero todos estábamos apurados porque se terminara de una vez por todas. La situación de un país y de otro era distinta también. No, era distinta. Por supuesto, en la Argentina se había cometido el tremendo error, la barbaridad de declararle la guerra a Inglaterra, o de ocupar las Malvinas y creer que Inglaterra iba a tolerar esa situación, y bueno, todo eso había traído. Y de aquel por un Uruguay sin exclusiones se llegó a las elecciones que bueno, que fue un Uruguay con dos grandes excluidos. Uno fue Wilson Ferreira y el otro fue el general Sereñe. Pero el general Sereñe estaba en libertad y Wilson Ferreira estaba preso. Pero eso es historia. De esa salida, lo del pacto del Club Naval, visto en perspectiva, era lo que había, digo, el Partido Nacional no estuvo de acuerdo. El Partido Nacional no lo podía ¿Pero cómo aceptar. lo ve hoy usted ahora? El pacto del Club Naval tuvo un aspecto negativo. El aspecto negativo, que todavía hoy lo estamos arrastrando, fue que para poderse acordar el pacto, para poder pactar, hubo un tema que se eludió tocar, que fue el tema de las responsabilidades de los militares y su eventual juzgamiento. Si se entraba en ese terreno no iba a haber acuerdo. Entonces, como se dijo después en aquel programa de televisión entre Wilson y Sereñi con Marquesano de interlocutor o de moderador allí. Estamos dando un programa prioridad en Canal 10. Sí, que se hizo en el año 85 o 86. Cuando las negociaciones por una ley... Sí, bueno, el tema estuvo subyacente o sobrevolante. Los militares entendieron que ellos no entregaban el poder, como dice Discépolo en un tango, para sufrir la burla atroz de dar todo por nada. Es decir, entregar el poder y todos los beneficios para ir presos. Y los otros dirigentes de los partidos políticos, particularmente la izquierda, entendió que el tema no se había tocado y que por lo tanto no había ningún compromiso y que había que dar curso a las denuncias. Bueno, hasta hoy estamos con ese problema. Claro, y hasta hoy estamos con eso. Vamos a ir a una pausa y vamos a hablar de eso y ver un poco de... Bueno, esa era la salida que se encontró en ese momento, pero todavía hoy seguimos prisioneros de ese pasado y en estas últimas horas con un hecho ahí que trastocó mucho al ver la forma en que fue el final de Julio Castro, un hombre de la izquierda, maestro en ese momento retirado y periodista del semanario Marcha. Vamos a una pausa y ya volvemos con más claves políticas aquí en Nuevo Siglo.